Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy la licenciada Cándida Velázquez. Junto con la licenciada Roxana Tejerina damos el módulo Introducción a la Enfermería. En esta oportunidad vamos a ver la unidad número 2 que habla de modelos y teorías. Antes de conceptualizar modelos y teoría, vamos a hablar un poquito de la enfermería como disciplina científica. Dice que definir a la enfermería como ciencia y arte arrastra consigo una tradición que se remonta al origen de los pueblos, es decir, de la sociedad, cómo se pensaba y cómo se vivía en ese momento histórico, cómo se pensaba la salud y a la enfermedad. Se establece una clara distinción entre la medicina y la enfermería. La medicina es entendida como el arte de curar y la enfermería es entendida como el arte de cuidar. Si nosotros pensamos, ¿qué hacemos los enfermeros cuidamos. Eso no se nos tiene que olvidar, ¿sí? Allá por 1950 el término ciencia de enfermería era muy poco frecuente, ¿sí? El cuidado era más bien, estaba más dentro del campo de lo doméstico, era un saber considero más dentro de lo práctico exclusivamente, ¿sí? Ya con Florence Nightingale en su libro allá por 1859, donde publica notas sobre la enfermería, ¿sí? Ella establece una nueva concepción de la enfermería más profesionalizada, donde sienta sus bases en la enfermería y se centra más en el paciente más que en la enfermedad. Sin lugar a dudas, es Florence Nightingale a quien se la reconoce como la verdadera fundadora de la enfermería moderna, ¿sí? Ya que ella introdujo la ciencia de la salud en los hospitales militares, reduciendo la mortalidad del ejercicio británico de un 42% a un 2%. Ella protestó contra los sistemas de pasillos, ¿sí? Em, Ella se negaba a que los enfermos estén en los pasillos, ¿sí? Luchó por la creación de pabellones. Sin lugar a duda, la primera teoría de enfermería nace con Florence Nightingale, ¿sí? Ella ya por el año 1860 inaugura la primera escuela formadoras donde se formaban enfermeras y estas enfermeras eran formadas por otras enfermeras, como sucede en la actualidad, ¿no? Ustedes hoy están siendo formadas y formados por enfermeras. La teoría de Florence Nightingale, su teoría consistió en la observación, ¿sí? Ella le prestó especial atención al entorno que rodeaba al individuo. Decía que si mejoraba el entorno, ¿sí? Mejoraba el paciente. Ella decía que las enfermeras tenían que hacer y poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actuara sobre él. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Florence Nightingale? Bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Florence Nightingale nació en el año 1820, un 12 de mayo, ¿sí? Año por el cual se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. Ella nace en Italia, se crió con una familia inglesa, o sea, sus padres eran ingleses, ¿sí? Sus padres eran ingleses y ella de muy chiquita quiso ser enfermera, ¿sí? En esa época, en ese momento histórico, la enfermería no estaba vista como una profesión, ni tampoco era bien vista, entonces sus papás se negaron a que ella estudiara enfermería. Ella siguió luchando por lo que ella quería, ¿sí? Y a partir de en la guerra de Crimea ya por el año 1853, 1856, ella demostró sus dotes como administradora. Transformó el lugar del horror, ¿sí? Del horror en la guerra, dice, en refugio donde los pacientes podían recuperarse realmente, ¿sí? Ella también es conocida como la mujer de la lámpara o la mujer de la vela. Ella dice que en las noches hacía rondas,
¿sí? Por los pabellones, observando a sus pacientes más enfermos. Dicen que desde Nightingale hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la mitad de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, 1945, se siguieron describiendo la práctica de enfermería en términos más funcionales, ¿sí? El término enfermería no tenía una connotación de disciplina, sino era un conjunto de actividades, ¿sí? A veces mal definidas, y era llevada a cabo por las enfermeras en su práctica. La Segunda Guerra Mundial constituyó una fuerza impulsora para que muchos cambios científicos y sociales se produjeran a nivel mundial. Estos cambios, que a partir de 1950 facilitaron un desarrollo de la enfermería, ¿sí? De una forma más rápida y progresiva, ¿sí? Estos avances teóricos se facilitaron por diversos sucesos en los cuales se pueden mencionar, ¿sí? El elevado número de heridos en las guerras que facilitaron la atención de la enfermería, o sea, necesitaron formar más enfermeras. Otro de los cambios fue el desarrollo económico y científico posterior a la guerra, ¿sí? En donde se abrieron las puertas a las universidades. Otro de los cambios que surgieron en el año 1950 más o menos fue el concepto de salud, ¿sí? Nosotros en la tercera unidad vamos a hablar del concepto salud-enfermedad. Otro de los cambios es la aparición de nuevas profesiones, ¿sí? Esto nos llevó a delimitar los roles, ¿sí? Que implicó fijar competencia en la enfermería. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuáles son las competencias en la enfermera? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Sí? Y ahí comenzó un debate si era una profesión, si tenía un cuerpo de conocimiento propio, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando decimos que la enfermería tiene un cuerpo de conocimiento? Cuando decimos que la enfermería tiene un cuerpo de conocimiento, se refiere a toda la información acumulada a partir de las investigaciones científicas. Y es definir las áreas generales de interés de esta disciplina, ¿sí? ¿Cuáles son este cuerpo de conocimiento que son las teorías y el núcleo central de la enfermería? Esto hace que se constituya la forma de organizar el conocimiento, ¿sí? De forma que sea más relevante para la disciplina. Esto hace que, razón por la cual llevó a todas las investigadoras y a las eruditas que son de la enfermería, a partir de la década del 50, a tratar de responder estos interrogantes, ¿sí? ¿Cuáles son los interrogantes? ¿Cuáles son los fenómenos que hay que estudiar? ¿Y qué clase de pregunta hay que hacerse para desarrollar un conocimiento necesario? Luego de muchos debates, ¿sí? Allá por el año 1950, se llegó a un consenso, dice que de que existen 4 fenómenos fundamentales que deben ser investigados. Y estos nos van a determinar la práctica y el área de competencia de la disciplina. Como decíamos que existen 4 fenómenos que debemos estudiar, ¿sí? En nuestra disciplina, estos 4 fenómenos quedaron conformados por persona, entorno, salud, enfermería, o también lo pueden encontrar como cuidado, rol de la enfermería. Estos son los fenómenos nucleares de nuestra disciplina, no nos debemos olvidar de esto, ¿sí? Antes de seguir hablando de este tema, voy a pasar un videíto cortito, un poquito que nos habla de la historia de Florence Nightingale, ¿sí? Para que los ayude a ustedes a recordar quién era ella, dónde nació, ¿sí? Conociendo un poco a Florence Nightingale. ¿Qué hizo por la enfermería? Es un videíto cortito. Lo vemos y después seguimos. El Museo de Ciencias presenta El diagrama de la rosa, de Florence Nightingale.
Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia. A los 17 años anunció a su familia la decisión de dedicarse a la enfermería. Unos años después, Florence rogó a sus padres que le dejaran también estudiar matemáticas. Sus padres se opusieron, pero finalmente no tuvieron más remedio que darle permiso. Entre 1853 y 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea. Durante esta guerra, Florence trabajó como enfermera en el hospital de campaña de Scutari. Allí se encontró un panorama desolador. La comida era insuficiente, la higiene lamentable y las infecciones abundaban. Se dio cuenta de que fallecían 10 veces más soldados por enfermedades infecciosas que por heridas en el campo de batalla. Florence ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. Fue conocida como la Dama de la Lámpara por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes. Al finalizar la guerra, Florence fue recibida como una auténtica heroína en su país. Se dedicó a ordenar sus pruebas para demostrar que los soldados fallecían a causa de las deplorables condiciones sanitarias. Con ese objetivo, creó el diagrama de la rosa, una forma gráfica de mostrar la evidencia de que esas muertes masivas en los hospitales se podían evitar. Así, consiguió convencer al gobierno británico de la necesidad de reformas sanitarias. Y de esta forma, promovió el correcto diseño sanitario de los hospitales. Florence dedicó el resto de su vida a promover el desarrollo de la enfermería como profesión y tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica. En 1883, Florence recibió la Real Cruz Roja y en 1907 la Orden del Mérito, la primera vez que se dispensaba a una mujer. En 1908 se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres. Florence Nightingale es conocida como la fundadora de la enfermería moderna. Además, por su aportación a la estadística sanitaria y a la epidemiología, fue reconocida como miembro de la Royal Statistical Society y de la American Statistical Association. En 1910 falleció mientras dormía. Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. La OMS ha declarado el año 2020 como el Año de las Enfermeras, por coincidir con el 200 aniversario de su nacimiento. Bueno, después del videíto, que es un poco para reforzar lo que veníamos hablando de Florence Nightingale, ¿sí? Quién fue que hizo por la enfermería, ¿sí? Vamos a seguir hablando de los fenómenos nucleares de la disciplina. Decíamos que existen 4 fenómenos nucleares o fenómenos fundamentales, ¿sí? De la investigación o de la disciplina de enfermería. Estos fenómenos de las disciplinas son persona que hace referencia. La persona es la receptora del cuidado enfermero. Acá en la enfermería podemos decir que es el individuo, ¿sí? ¿Quién es la receptora del cuidado? Es el individuo, ¿sí? La familia también, ¿sí? Porque nosotros brindamos cuidado a la familia y también a la comunidad, ¿sí? Después tenemos el otro que es el entorno, el otro fenómeno, el entorno que habla de los aspectos o situaciones, los fenómenos que inciden en la salud de la persona y en la actuación de la enfermera, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el caso de la teoría de Florence Nightingale, decía que mejorando el entorno mejoraba la salud de la persona, ¿sí? Después salud. ¿Qué es salud? Es otro de los fenómenos, ¿sí? Es la meta del cuidado. ¿Cómo definimos la salud? ¿Qué queremos lograr?
Y la enfermería o cuidado, rol profesional o rol enfermería, también llamado, es la naturaleza de la enfermería, es el servicio de ayuda específico que brinda la enfermera, ¿sí? Que es lo que ella ofrece legítimamente, digo. Bien, hasta acá, ¿qué vimos? Vimos cómo fue evolucionando nuestra disciplina, ¿sí? A través de quién, de Florence Nightingale. Cómo nace, cómo se pensaba la enfermería, ¿sí? Quienes cuidaban antes, que estaba más relacionado al campo de lo doméstico, ¿sí? Más a la práctica de lo que hacían ellas, ¿sí? Y con Florence Nightingale ya se introduce un saber más profesionalizado, ¿sí? Y donde se empezaron a plantear cuáles eran las competencias de la enfermería o los fenómenos nucleares de la disciplina de enfermería, que ya los mencionamos, que son 4, ¿sí? Bien, ahora vamos a conceptualizar estos términos, modelos y teoría. ¿Por qué decimos que tenemos que conceptualizar estos términos? Porque decimos que a lo largo del tiempo la enfermería se fue desarrollando como ciencia y como profesión, pero ¿qué necesita para que esta consolidación sea respaldada? Necesita de la ayuda de las teorías, ¿sí? Nosotros acá en esta diapositiva vemos un montón de enfermeras, si ustedes lo ven, ¿sí? Haciendo diferentes actividades, ¿sí? En una de las, si podemos ver en la diapositiva, ¿sí? Acá donde la enfermera brinda cuidado a un recién nacido. Acá un grupo de enfermeras estudiando, ¿sí? Acá vemos la enfermera trabajando en relación con otras disciplinas, ¿sí? Con una mujer embarazada. Acá vemos la enfermera con un niño, ¿sí? Acá vemos la enfermera en otra área, ¿sí? En el área de terapia intensiva. Acá vemos un grupo de enfermeras investigadoras, se puede decir, que están investigando algo, ¿sí? Entonces, las habilidades intelectuales, ¿sí? Las habilidades pueden ser, como decíamos, clínicas, ¿sí? Habilidades sociales, habilidades personales, ¿sí? Las habilidades interpersonales también que uno tiene, las habilidades técnicas y las habilidades conductuales. Nosotras necesitamos de todas estas habilidades para poder brindar cuidado. Pero para brindar cuidado nosotros necesitamos de una teoría, ¿sí? La teoría que me va a dar, le va a dar sentido y una metodología, ¿sí? Y una práctica que le va a ser útil y funcional. La enfermería se redefine continuamente, adaptándose a la exigencia del medio, ¿sí? Y de un mundo cambiante. Antes de definir qué es una teoría, vamos a definir qué es un modelo. Es decir, que un modelo es una idea que se explica mediante la visualización simbólica y física. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Todos tenemos un modelo. Si cuando nosotros nos imaginamos a una enfermera, nos imaginamos de diferentes maneras, ¿sí? Por eso dice que es una visualización simbólica y física, ¿sí? Cuando ustedes dicen enfermera, ya se la simbolizan físicamente, ¿sí? También decimos que los modelos pueden utilizarse para facilitar el razonamiento sobre ese concepto y las relaciones que existen entre ellos. También podemos decir que los modelos es una percepción esquemática de algunos de los aspectos de la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros pensamos en una enfermera o, por ejemplo, en un docente, ¿sí? Nosotros nos imaginamos con que todos los docentes son de determinada manera. Nos hacemos un ideal, ¿sí? O nos representa simbólicamente algo. Hasta ahí vamos qué es lo que es, vimos qué es lo que es un modelo, ¿sí? Bien, ahora vamos a conceptualizar qué es un modelo conceptual. Un modelo conceptual dice que es la idea universal acerca de los individuos, grupos, situaciones o acontecimientos de interés para una disciplina, que describe una idea a lograr. Está formado por ideas abstractas y generales, o sea, por conceptos, y por las proposiciones que especifican su relación con un conjunto de conceptos
que explican de manera general el fenómeno de cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos hasta ahí? Bien, ¿qué decimos hasta ahí? Que los modelos conceptuales es una representación, ¿sí? de un sistema de hecho, ¿sí? De la composición de conceptos que utilizan para ayudar a conocer a las personas y comprender o simular un tema, ¿sí? Acá los modelos conceptuales dice que representan la matriz disciplinar, ¿sí? De diferentes paradigmas. Ustedes con la licenciada Tejerina vieron qué es lo que son los paradigmas, ¿no? Los paradigmas que son derivados del metaparadigma. Nosotros en nuestros metaparadigmas tenemos 4, que son nuestros fenómenos nucleares de la disciplina. Lo podemos encontrar como fenómenos nucleares de la disciplina o como metaparadigma, que son 4, que son persona, entorno, ¿sí? Salud y enfermería o cuidado. Bien, nosotros acá ya definimos qué es lo que es modelo, ¿sí? Qué es lo que es un modelo conceptual, ¿sí? Si decimos que es un modelo conceptual, dijimos que es la idea universal acerca del individuo, grupo, situación o acontecimiento de interés para la disciplina. ¿Qué quiere decir hasta ahí? Si pensamos en Florence Nightingale observó al individuo, ¿sí? en diferentes situaciones, ¿sí? La situación en la que ella lo observó fue en la guerra, ¿sí? Existía un acontecimiento de interés para esa disciplina que ella era de brindarle cuidado, ¿sí? Entonces decimos que Florence Nightingale fue la primera, la pionera, digo, del modelo conceptual, ¿sí? Ella fue observando a las personas o grupos, ¿sí? De acontecimiento de interés para esta disciplina. ¿Ella qué hizo? Formó ideas abstractas y generales, o sea, conceptualizó esto, ¿sí? Y fue explicando de manera general cómo cuidar, al individuo, ¿sí? Decimos que la enfermería tiene un metaparadigma y múltiples modelos conceptuales. ¿Qué quiere decir con esto? Con que la enfermería tiene un metaparadigma. Recién les dije que el metaparadigma también es llamado fenómenos nucleares de la disciplina, ¿sí? Existe uno solo, que son los 4 componentes, ¿sí? Que los vimos recién, que son persona, entorno, salud y cuidado, ¿sí? Eso, o sea que enfermería tiene tiene un solo metaparadigma, pero múltiples modelos conceptuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas formas de brindar cuidado, ¿sí? Existen, ustedes si se preguntarán o creo que la mayoría debe ver que las enfermeras son, al momento de brindar cuidado, ¿sí? Cada una brinda un cuidado diferente. Una se centra más en el entorno, otra se centra más en la familia, otra se centra más en las cuestiones psicológicas, otra se centrará más en, en las cuestiones de la enfermedad, de la patología en sí, ¿sí? Entonces eso quiere decir que tiene múltiples modelos conceptuales a la hora de brindar cuidado. Por eso decimos que no todas las enfermeras somos iguales. ¿Estamos? ¿Por qué? Ustedes se preguntan siempre, ¿por qué aquella enfermera me atendió de esta manera o se sentó 3 horas a charlar conmigo y esta otra lo único que le interesaba es que pase el suero, ¿sí? Creo que después lo vamos a charlar en clase, pero básicamente es eso, ¿no? Existen diferentes modelos conceptuales a la hora de brindar cuidado. Estamos hasta acá con qué es lo que es modelo y qué es lo que es un modelo conceptual. Bueno, ahora bien, vamos a definir qué es lo que es una teoría. Bien, decimos que la teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y preposiciones
que proyectan una visión más sistemática de los fenómenos, estableciendo para ellos las relaciones específicas entre los conceptos a fin de describir, explicar, predecir y o controlar los fenómenos. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes se estarán preguntando. Bien. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Como le decía, recién conceptualizamos qué es lo que es una teoría, ¿no? ¿Para qué sirve la teoría en la enfermería? La teoría a mí como enfermera me brinda autonomía profesional, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando digo me brinda autonomía? Que yo tengo la capacidad de hacer, ¿sí? De hacer una actividad, ejemplo de esta sería, ¿no? Si yo quiero movilizar a un paciente, digo, de determinada manera o brindar un cuidado de determinada manera, quiere decir que hay alguien que se sentó a observar, ¿sí? Y a mirar detenidamente, ¿sí? Este fenómeno, donde estableció una relación, donde dijo, esto se debe hacer de esta manera, ¿sí? Para llegar a esta otra, a esta forma de cuidado. A ver cómo lo podemos explicar más claramente para que ustedes lo entiendan, digo, ¿no? Dice que la enfermería, en la teoría, brinda autonomía profesional, ¿no? Dice, ¿por qué dice esto? Porque orienta sus funciones. Me orienta, me va a decir cómo lo tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Decimos que la teoría viene a guiar la práctica profesional, puesto que ofrece una perspectiva, ¿sí? Que son un punto de vista de una manera de pensar acerca de la enfermería. Me va a proporcionar un cuerpo de conocimiento propio de la enfermería, de la profesión, ¿sí? Con lo que le va a dar una forma y un contenido a este proceso asistencial del cuidado de la enfermería. Bien, para que exista una teoría, ¿sí? No nos debemos olvidar de estos conceptos, que una teoría tiene que tener conceptos, definiciones, proposiciones, ¿sí? Van a proyectar una visión sistemática de los fenómenos. Esto quiere decir que yo no puedo, cuando digo sistemática, que no puedo saltearme un paso, ¿sí? Van a establecer una relación específica entre estos conceptos a fin de describir, predecir y controlar un fenómeno. Todas las teorías tienen que tener componentes, ¿sí? Los componentes de una teoría, los componentes de una teoría son 6. Ya los vamos a describir y a clasificar. Pero antes de eso vamos a seguir conceptualizando un poquito para que le queden claro. Es bastante tedioso este tema. Si los queremos resumir para que ustedes lo puedan entender, ya está resumido en el libro, ¿sí? Lo que a ustedes les tiene que quedar en claro son los conceptos. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo conceptual? ¿Qué es una teoría? ¿Cuáles son los componentes de la teoría? ¿Sí? Bien, acá dicen que los modelos y la teoría son el resultado del examen cuidadoso y crítico que hacemos los enfermeros de los fenómenos y hechos que conforman la práctica enfermería. Utilizamos el método científico, aplicamos distintos tipos de razonamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué son básicamente los modelos y las teorías? Son lo que hizo Florence Nightingale, si pensamos, ¿sí? Ella observó, ¿sí? Observó el cuidado que estaba brindando, hizo una crítica sobre eso, ¿sí? Lo conceptualizó, ¿sí? De ese hecho que estaba pasando, ¿sí? De esa práctica, de lo que ella estaba haciendo, ¿sí? Y utilizó el método científico. ¿Por qué decimos? Ustedes vieron con la profe Tejerina que el método científico tiene pasos, ¿sí? Y también se aplica acá el razonamiento lógico. ¿Estamos? La enfermería tiene un metaparadigma y múltiples modelos, recién decíamos, que la enfermería tiene un metaparadigma que es uno solo, que nosotros lo tenemos en el apunte como fenómenos de la disciplina o fenómenos nucleares de la disciplina.
o campo de estudio, ¿sí? Que son persona, cuidado, salud y entorno. Bien, pero muchos o múltiples modelos conceptuales, que eso ya también lo explicamos recientemente. También decimos que la enfermería se redefine constantemente, adaptándose a la exigencia de un mundo cambiante, ¿sí? Capaz que Florence Nightingale solamente dijo en su momento que era importante el entorno, pero después otros teoristas dijeron que no solamente era importante el entorno, sino el cuidar, el escuchar, el, el dialogar con la familia, ¿sí? Ya fueron incorporando otros saberes, otras teorías a estas, ¿sí? No quiere decir que yo voy a brindar cuidado solamente con una sola teorista. Yo puedo utilizar varias teorías para brindar cuidado, ¿sí? Yo me puedo basar en la teoría de Florence Nightingale cuando brindo cuidado, ¿sí? En relación a si yo estoy atendiendo a un paciente, ¿no? Hago referencia. Voy a mirar el entorno, voy a ver que eso esté limpio, que haya una buena ventilación, que haya una buena luz, ¿sí? Pero si me paro con otra teorista, por ejemplo, otra teorista hablan de, es importante las necesidades básicas del paciente, desde el comer, ¿sí? Alimentarse, vestirse, ¿sí? Si me paro con otros teoristas que hablan de los patrones funcionales, ¿sí? O sea, yo puedo brindar cuidado de diferentes maneras, ¿sí? No solamente de una sola, puedo utilizar diferentes teorías para brindar cuidado. La función de la teoría dice que sintetizan, es la síntesis del conocimiento, explican los fenómenos de interés para una disciplina. La teoría nos va a brindar autonomía profesional porque me orientan las funciones. La teoría me va a decir cómo lo tengo que hacer, ¿sí? Eh, me va a orientar qué es lo que tengo que hacer. Yo no voy a preguntar a otra disciplina para brindar cuidado cómo lo tengo que hacer. Si hay alguien que se sentó a estudiar y dijo que hay que hacerlo de determinada manera, entonces yo voy a brindar cuidado de esta manera. ¿Se entiende? Bien. Decíamos que toda teoría tiene componentes, ¿sí? Decimos que las teorías tienen componentes. Estos componentes son 6, ¿sí? Esto los tengo que saber como el Padre Nuestro. Para que sea una teoría tienen que estar estos 6 componentes. Si uno de estos llegara a faltar, ¿sí? Deja de ser una teoría y pasa a ser un modelo conceptual. ¿Estamos? Uno de los componentes de las teorías es el concepto. ¿Qué quiere decir con los conceptos? Que tiene que tener, los conceptos tienen que describir y clasificar el fenómeno de interés de lo que se está estudiando. ¿Estamos? Tiene que tener un enunciado teórico, o sea que tiene que existir un análisis previo, ¿sí? También tiene que tener definiciones teóricas operativas. Tiene que tener un significado, una medición, que a través de esta, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del método científico, ¿sí? Tiene que tener asociaciones teóricas y operativas. Ustedes vieron en el módulo anterior, la unidad anterior, ¿sí? Que tiene que tener una verosimilitud y una verificabilidad, ¿sí? Que si yo estoy diciendo que esto lo tengo que hacer así, asá, de determinada manera, entonces estoy diciendo que tiene que pasar por el proceso de que tiene que ser verificable, ¿sí? Lo tengo que llevar a cabo, ¿sí? Vamos hasta ahí. Otro de los componentes es las ordenaciones de conceptos o definiciones en términos originales y derivados. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que eliminar el solapamiento o la tautología. Cuando yo hablo de eliminar el solapamiento o la tautología, eliminar el solapamiento hace referencia a no repetir o ejemplo de esto sería si yo digo yo soy yo y nadie más que yo, ¿no? Estoy repitiendo o aclarando o aseverando algo cuando en realidad puedo decir em, sin confundir, mejor dicho, no redundar, ¿no?
Después el otro componente y el último es las ordenaciones de los enunciados y las asociaciones en premisa y ecuaciones, que acá dice que la eliminación de las incoherencias, ¿sí? Que algo tiene que ser coherente. Entonces, todo esto son los componentes de una teoría. Como dijimos anteriormente, si uno de estos llegara a estar ausente en una teoría, deja de ser una teoría y pasa a ser un modelo conceptual, ¿sí? Bien, hasta acá vimos los componentes de la teoría, ¿sí? Después acá tenemos los metaparadigmas. Como ya los mencionamos anteriormente, o sea, somos repetitivos para que a ustedes les quede, ¿sí? En esta clase, si ustedes se vayan ya sabiendo cuáles son los metaparadigmas o fenómenos nucleares de la disciplina o elemento característico y definitorio de nuestra práctica, ¿sí? Lo pueden encontrar de estas tres formas, ¿sí? Como ya dijimos anteriormente, cuando decimos persona, que hace referencia, quién es la persona, es la receptora de cuidado, pueden ser la familia, si nosotros como enfermera brindamos cuidado a la familia, al individuo o a la comunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque trabajamos con la persona, ¿sí? Con la familia y en la comunidad. El entorno es el aspecto, situaciones o fenómenos que inciden en la salud de la enfermera, en la actuación de la enfermera, ¿no? Y la salud es la meta de cuidado enfermero, a dónde quiero llegar. Y el rol profesional es la naturaleza de la enfermería, es el servicio de ayuda específico, ¿sí? Demandado por la sociedad y que es ofrecido de forma legítima únicamente por las enfermeras, por eso es el rol profesional o cuidado enfermería. Esta es la misma diapositiva que la anterior, ¿sí? La podemos encontrar como metaparadigma o campo de estudio de la enfermería. Bien, hasta ahora ya vimos qué es lo que era modelo conceptual y teoría. Acá Florence Nightingale, en su teoría del entorno, ¿se acuerda que hablábamos que ella fue la primera que generó una teoría y que habla de la teoría del entorno? Bueno, si nosotros definimos a estos 4 elementos o metaparadigma, ella definió, por ejemplo, a la persona, ¿sí? Ella dijo que es un ser afectado por el entorno y bajo las intervenciones de una enfermera, denominada por Florence Nightingale como paciente, ¿sí? Entorno, condiciones y fuerzas externas que afectan la vida que lo rodea al paciente, o sea, definió el entorno. Dice que eran todas las fuerzas, ¿sí? Externas que afectan la vida del paciente, por lo tanto ella se tenía que dedicar a mejorar ese entorno. Definió la salud. ¿Qué decía de la salud? Que era el bienestar mantenido. Para Nightingale, la enfermedad se contempla como un proceso de reparación instaurado por la naturaleza. Ella decía que la enfermera tenía que dejar al paciente en las mejores condiciones y que la naturaleza actuara sobre él. ¿Se acuerda que decíamos esto? Y después la enfermería, también definió la enfermería, que es la que colabora para proporcionar aire fresco, luz, calor, higiene, tranquilidad, lo que le facilita la reparación de una persona. O sea, de cuál era el rol de la enfermera en esto, ¿sí? Era la facilitadora de todo esto que tenía relación con el entorno. ¿Estamos? O sea, vamos entendiendo, digo, qué es lo que es un modelo, qué es lo que es un modelo conceptual y qué es lo que es una teoría, ¿no? Entonces, la teoría de ella definió estos metaparadigmas, ¿sí? Y logró así su teoría del entorno. Bueno, en esta clase nosotros vimos un poquito acá terminamos nosotros la clase, ¿sí? Terminamos con esta diapositiva que dice que el cuidado es la esencia de la enfermería. Como recién decíamos, ¿qué hacemos las enfermeras? Brindamos cuidado. Nosotros en esta unidad es una partecita, porque es una unidad bastante larga, la dividimos en 2 con la licenciada Roxana, ¿sí? Primero hicimos esta introducción a la enfermería, ¿sí?
y en la ciencia, ¿sí? Definimos qué es lo que es un modelo, qué es lo que es un modelo conceptual y qué es lo que es una teoría y sus componentes. Ahora vamos a ver las diferentes teorías, seguramente en la clase que viene, no sé, ya lo vamos a charlar en clase. Espero que esto les haya servido y si no, todas las dudas la vemos en clase. Chao, hasta luego.